Hola amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del videoblog distinto. Hoy voy a hablarles acerca de la ética, esa gran desconocida. Partamos de que la ética, o también llamado filosofía moral, es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la conducta de los seres humanos en base a lo que es correcto o incorrecto. Esta rama de la filosofía nos procura enseñarnos lo que se llama el arte del buen vivir, es decir, lograr virtudes que nos permitan alcanzar la felicidad, aquello que saber discernir o separar entre lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, y de esa manera lograr ese bienestar en nosotros mismos y en las demás personas. Me remito al libro y al filósofo Fernando Savater, que para mí es el mejor libro de ética que se ha escrito y quisiera, ojalá y todos lo leyéramos. Yo creo que este mundo sería un lugar mejor si todos leyéramos un poco a Fernando Savater y a Ética para Amador, porque como él mismo dice, tenemos que aplicar ética de manera urgente en el mundo. Él nos dice que la ética es el arte del buen vivir actuando de forma inteligente. Y resume, en la ética la resume en una frase que dice, haz lo que quieras. Y en efecto, haz lo que quieras siempre y cuando no te perjudique a ti ni perjudique a las demás personas. Esa quizás sería la única restricción para que tú hagas lo que quieras. En el fondo, la ética no es más que un asunto personal, nos dice Sabater. En realidad, tiene que ver con la calidad personal, con la forma de actuar, la forma de comportarse cuando nadie me ve, cuando la sociedad no me está señalando, cuando me está viendo. En ese momento es que yo puedo decir que estoy actuando ética o no éticamente cuando hago las cosas con calidad personal, porque no me siento obligado a hacerlas, sino lo hago porque yo siento que es lo correcto. La moral, en cambio, la dicta la sociedad, es ese conjunto de deberes que la sociedad nos impone, ese conjunto de comportamientos que normalmente suelen estar establecidos en el plano legal. Por lo tanto, la moral tiene que ver con lo social y la ética tiene que ver con lo personal. Muchas veces nos enfrentamos a dilemas éticos cuando en realidad, por ejemplo, no existe una ley que nos impida hacer algo, pero nosotros de nuestra propia conciencia nos damos cuenta de que ese no es un comportamiento ético en esa propia reflexión interna. La gran pregunta que tenemos que hacernos no es por qué haces las cosas, sino para qué lo haces. Es decir, la trascendencia que esto va a tener. ¿Cómo te vas a sentir luego de que hagas eso? Y hasta qué punto realmente eso que vas a hacer o decir te va a beneficiar a largo plazo. Esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos, ese para qué. Cuando nosotros nos preguntamos ese para qué y vemos esa trascendencia y es que decimos, oye, ¿para qué lo vas a hacer? O sea, no tiene sentido que lo hagas. Estás actuando de una manera estúpida. La realidad, aunque a veces no queremos oírlo, es que si no actuamos éticamente, tarde o temprano nos terminará yendo mal. Y es que actuar éticamente es sencillamente actuar de forma inteligente. La razón es muy sencilla. Por la reciprocidad, todo se nos devuelve. Es como la ley del boomerang, todo va y viene. Y una persona que actúa inteligentemente es aquella que hace algo que le beneficia a ella y también beneficia a los demás. Tarde que temprano terminas pagando todo. De que te llega lo que tú hagas, para bien o para mal. A veces tarda más, a veces tarda menos, pero de que lo vas a recibir, definitivamente. Todo lo que siembras será finalmente la cosecha que tú tendrás. La ética siempre actúa en consecuencia con los valores y principios que hemos aprendido. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos claridad en esos valores. Podríamos decir que un valor no es más que una creencia sobre un comportamiento que consideramos y nosotros creemos que resulta apropiado, deseable y es beneficioso para nosotros. El problema es que muchas veces nos basamos en antivalores, porque nos han enseñado antivalores. Y desde ese punto de vista actuamos conforme a esos valores. En realidad lo que une o separa a las personas son los valores. Si me dices cuáles son tus valores, en qué cosas tú crees, yo te diré si podemos juntarnos o no. Y es que sencillamente, señores, si los valores tuyos no se comparten con los míos, pues no podemos estar juntos. Muchas veces también uno de los grandes problemas que viene con el caso de la ética, y lo habíamos hablado en otras entregas del videoblog, es el exceso de soberbia y de ego que nos callan la voz de la conciencia y nos matan la ética. Desde este punto de vista siempre tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuánto te pesa la conciencia? ¿Hasta qué punto tienes el coraje para decir que no antes de actuar indebidamente, sabiendo las consecuencias que eso te puede traer? Fíjense que la ética, como ven, es un asunto de conciencia personal y de reflexión interior que tenemos nosotros que hacernos.
Para la ética hay dos elementos fundamentales, que son el remordimiento, porque todos nos podemos equivocar, todos podemos meter la pata. Decimos que el remordimiento es un sentimiento de culpabilidad que una persona siente porque ha hecho algo que lo intranquiliza y que sabe que no es lo correcto. Y el el remordimiento los lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento es ese pesar, ese peso con el que nosotros no podemos caminar por algo que hemos dicho o hecho o dejado de hacer y en donde sentimos que tenemos que resarcir ese daño y pedir perdón. Esto es fundamental porque si una persona no siente remordimiento y arrepentimiento, no puede haber ética. Para que haya ética, no estoy hablando que una persona que sea ética no se equivoca, todos nos podemos equivocar, pero cuando nos equivocamos tenemos que reconocerlo y tenemos que sentirlo, tenemos que sentirnos mal, porque si una persona actúa mal pero se siente bien con eso, pues sencillamente no podrá nunca actuar éticamente. Aquí la clave se trata de subir el volumen de la conciencia. La conciencia la hemos callado. Yo creo que también hay demasiado ruido a nuestro alrededor y vivimos en un piloto automático haciendo las cosas de manera inconsciente. Cuando subimos el volumen de la conciencia y cada acción, cada palabra, cada cosa que vamos a hacer, la pensamos y la meditamos desde el punto de vista de el beneficio que me va a traer a mí a largo plazo y el beneficio que va a traer a los demás, es decir, actuar inteligentemente, en ese momento nos damos cuenta que muchas veces cuando actuamos antiéticamente lo que estamos es creando un monstruo, un fantasma que nos acecha y que se hace más grande hasta que somos capaces de sentir ese remordimiento, esa culpa, y para liberarnos de eso tenemos que pedir perdón y resarcir ese daño. No actúen de manera estúpida. De hecho, el estúpido es una persona que se hace daño y hace daño a los demás por definición. Y es que, señores, definitivamente actuar de manera estúpida es entender que lo que me beneficia ahora a corto plazo, a largo plazo me puede perjudicar. Y algunos le llaman a esto el karma. Solo los estúpidos son los que actúan sin ética. Procuren no ir esparciendo espinas por el camino, porque tal vez les toque devolverse descalzos luego por ese camino. Y luego van a sufrir lo que ustedes sembraron. El karma para mí no es más que una energía que se deriva del comportamiento. Algunos le llaman ley de causa-efecto. Toda acción siempre produce una reacción, positiva o negativa. Así que pensemos que lo que nos trae, nos puede sentar bien ahora, o el premio que recibimos ahora, a largo plazo, señores, lo terminaremos pagando. Y es que entre el cielo y tierra no hay nada oculto. La mejor almohada que existe para mí se llama la conciencia tranquila. Esta es la que te da paz interior y la que te deja descansar. Esa falta de visión es la que nos trae muchos problemas. Pan para hoy, hambre para mañana. El pan que pones hoy y que recibes hoy de manera indebida y haciéndolo de manera antiética, te va a traer hambre y miseria para mañana. Lo estamos viendo en nuestros países, mis queridos amigos. Esas formas de actuar antiéticas nos están llevando a tener los platos vacíos y a la miseria. Piensa en las consecuencias que esto que tú vas a hacer o decir te va a traer a ti y a los demás a largo plazo. Siempre piensa esa reacción que se va a producir en el universo, esa energía que se te va a devolver. Desconecten el piloto automático y tomen conciencia plena. Esta es la clave. Cuando vamos a decir algo, piénsenlo antes. Y si lo que vamos a decir o lo que vamos a hacer no infla a las demás personas, ni me infla a mí, sino por el contrario, desinfla a los demás, piensen que también a la larga me va a terminar desinflando. Entonces es mejor que no lo hagan. Finalmente, antes de decir y actuar, háganse siempre la pregunta clave. ¿A ustedes les gustaría que les hiciesen eso? ¿A tus seres queridos les gustaría que les hicieran eso? ¿A tus hijos? ¿A las personas que más quieren? Si la respuesta es no, pues sencillamente no lo hagas. Fernando Savater nos dice, en conclusión, que la ética no es más que un intento racional para averiguar cómo vivir mejor, cómo vivir más en paz y con más tranquilidad y con más armonía. Estoy convencido que la ética es un virus que se tiene que contagiar. Es el virus que realmente necesitamos que se contagie en la humanidad hoy en día. También Fernando Savater nos dice que después de tantos años de haber estudiado la ética, él llegó a la siguiente conclusión. Puede resumir la ética en 3 virtudes: el coraje, la valentía para decidir lo que es correcto y también para decir que no cuando algo no cuadra con mis valores, la generosidad para convivir con los demás y la prudencia, sobre todo la prudencia antes de decir, de actuar para poder sobrevivir.
Y es que para mí, señores, estoy convencido que el cementerio está lleno de gente que ha actuado antiéticamente. Bueno, espero que les haya gustado, que reflexionen sobre esto y que si les ha gustado y están de acuerdo conmigo con lo que han visto acá, por favor divúlguenlo, porque yo creo que este mensaje tiene que llegar a muchas más personas. El problema del mundo es un problema ético. Hemos callado la voz de la conciencia y no estamos tomando responsabilidad de los actos que nosotros estamos haciendo a largo plazo. Bueno, muchísimas gracias por su atención y los espero en la próxima entrega del videoblog Distinto.